Muy buena tarde. Vamos a hablar un poco acerca de los tres artículos primeros del Código Nacional de Tránsito. Arrancando desde la Constitución Política. La Constitución Política ha creado todas las leyes, ha creado el Código Penal, el Código Civil, el Código de Comercio, el Código Sustantivo del Trabajo. En fin, todas las leyes son creadas por la Constitución Política, dentro de los cuales la Constitución Política ha creado a la Ley 769 del 2002, más conocida como el Código Nacional de Tránsito. Eh, Dentro del Código Nacional de Tránsito, vamos a hablar un poco acerca del artículo primero. El artículo primero del Código Nacional de Tránsito de Colombia, o Ley 769 del 2002, establece el ámbito de aplicación y los principios rectos de la movilidad. Rige en todo el territorio nacional, regulando la circulación de peatones, conductores, pasajeros, motociclistas y vehículos en las vías públicas o privadas abiertas al público. Si miramos también puntos claves del artículo primero, tenemos el ámbito de aplicación. Aplica en todo el territorio nacional para todos los actores viales y vehículos en las vías públicas o privadas de uso público. Los principios rectores se fundamentan en la seguridad de los usuarios, calidad, oportunidad, cubrimiento, libertad de acceso, libre circulación, educación y descentralización. Las autoridades. El Ministerio de Transporte es la autoridad suprema de tránsito encargada de definir y vigilar las políticas de tránsito. Dentro de la seguridad vial, impulsa la creación de un Plan Nacional de Seguridad Vial para reducir la accidentalidad. El principio de libre circulación garantiza el desplazamiento en las vías públicas, permitiendo a los ciudadanos transitar, pero obligando al cumplimiento de las normas de tránsito para garantizar la seguridad. ¿Qué dice sencillamente el artículo primero? Le corresponde al Ministerio de Transporte, como autoridad suprema de tránsito, definir, orientar, vigilar e inspeccionar la ejecución de la política nacional en materia de tránsito. Las autoridades de tránsito promoverán la difusión y el conocimiento de las disposiciones contenidas en este código. Palabras más, palabras menos, para definir qué es el Código Nacional de Tránsito, no el artículo primero. ¿Cómo definimos el Código Nacional de Tránsito? Definámoslo de esta manera. Es un conjunto de normas que rigen el tránsito, la movilidad y el transporte en todo el territorio nacional, y que va dirigida a todos los actores viales, donde vamos a encontrar nuestros deberes, pero también nuestros derechos. Esto sería claramente y así resumido lo que es el artículo primero. Ahora pasemos al artículo segundo del Código Nacional de Tránsito, o Ley 769 del 2002. El artículo segundo, el artículo 2 del Código Nacional de Tránsito de Colombia, o Ley 769 del 2002, establece el glosario de términos técnicos y definiciones esenciales para la aplicación e interpretación de la norma. Abarca conceptos claves sobre infraestructura vial, tipos de vehículos, señalización, tránsito y transporte, garantizando la uniformidad en la aplicación de la ley. Definiciones, busquemos algo. Si definimos también el Código Nacional de Tránsito, en su artículo segundo, nos define, por ejemplo, qué es un vehículo. Entonces, podemos definir, o lo que define el artículo segundo del Código Nacional de Tránsito sobre vehículo, es que es todo aparato montado sobre ruedas que permite el traslado o el transporte de personas, animales o cosas por una vía terrestre. Conductor es una persona habilitada y capacitada técnica y teóricamente para operar un vehículo. Tránsito: movilización de personas, animales o vehículos por una vía pública o privada abierta al público. Accidente de tránsito:
evento generalmente involuntario generado por al menos un vehículo en movimiento que causa daños. Acera o andén, franja longitudinal de la vía urbana destinada exclusivamente a la circulación de peatones. En esto, cuando hablamos de este andén o acera, podemos mirar lo que dice la Constitución Política en su artículo 82. El artículo 82 de la Constitución Política nos habla acerca de la vía pública y del espacio público. Dice que la vía pública fue creada, es vehicular para los vehículos, y el espacio público, que es una vía también, pero es peatonal, se le denomina espacio público para diferenciar lo que es una vía vehicular. Entonces, el espacio público fue creado única y exclusivamente para el tránsito de peatones. ¿Y qué constituye lo que es el espacio público? Son los andenes o aceras, parques, zonas verdes, puentes peatonales, pasos peatonales más conocidos como cebras, senderos peatonales, ¿cierto? Todo esto es espacio público, que fue creado, vuelvo y lo repito, única y exclusivamente para el tránsito de peatones. Tenemos otro término, por ejemplo, como carril, parte de la calzada destinada al tránsito de en una sola fila de vehículos, señales de tránsito, dispositivos físicos o marcas especiales, preventivas, reglamentarias, informativas que guían a los usuarios. Este artículo es fundamental para entender el enlace de la ley que rige en todo el territorio nacional y regula la circulación de todos los actores viales. Bueno, a grosso modo este sería como parte de la definición de lo que es el artículo segundo del Código Nacional de Tránsito. Pasemos al artículo tercero. El artículo tercero del Código Nacional de Tránsito, vuelvo y lo repito, Ley 769 del 2002, define las autoridades de tránsito y establece que el orden jerárquico es partiendo desde el Ministerio de Transporte. Estas autoridades de tránsito serán quienes regulen la circulación en las vías públicas y privadas abiertas al público. Puntos claves del artículo tercero: en las autoridades de tránsito, la jerarquía del Ministerio de Transporte actúa como la autoridad suprema, definiendo políticas nacionales, mientras que alcaldes y gobernadores son autoridades en sus respectivas jurisdicciones. Delegación: el gobierno nacional puede delegar funciones en los organismos de tránsito locales. Control y vigilancia: las autoridades y organismos de apoyo son supervisados por la Superintendencia de Transportes. Esta más conocida la conocemos como la Superintendencia de Puertos y Transporte. Responsabilidad: deben garantizar la seguridad y comodidad de los habitantes mediante la regulación del tránsito. Por otra parte, es necesario aclarar sobre una codificación que es el C03. No se puede confundir con el artículo tercero. Quisiera explicar un poco aparte sobre esta infracción y decirlo de la siguiente manera, que hay una confusión común, ¿sí? Entonces, si bien el artículo tercero trata sobre las autoridades de tránsito en su orden, la infracción de tránsito codificada como C03 se refiere a transitar en sentido contrario al estipulado para la vía, calzada o carril. ¿Cuáles serían las consecuencias de la infracción C03? Si es cometida por motociclistas, conlleva la inmovilización del vehículo hasta que se pague la multa o la autoridad lo determine. Ahora bien, aclarada esta situación, pasemos a ver cuáles son los efectos de la presente ley, ¿cierto? ¿Cuáles son las autoridades en su orden? Serían el Ministerio de Transporte en cabeza del ministro o ministra de Transporte que actúe en el momento, ¿cierto? Tenemos los gobernadores y los alcaldes dentro de su jurisdicción. Quiero decir con esto, el
El alcalde dentro del municipio y el gobernador dentro del departamento. A esto hay que añadir de que los alcaldes están avalados a sacar decretos municipales que tengan que ver con tránsito. No podrán modificar el Código Nacional de Tránsito, no está a su alcance, puesto que el Código Nacional de Tránsito es hecho por la Constitución Política. Un alcalde está muy lejos de la Constitución, de modificar la Constitución Política. Tenemos los organismos de tránsito de carácter departamental, municipal o distrital. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de las secretarías de tránsito, sea Secretaría de Tránsito departamental, municipal o distrital. La Policía Nacional. Hay que tener muy en cuenta que cuando se habla de la Policía Nacional, es la Policía Nacional a través de la Dirección de Tránsito y Transporte. No cualquier policía es una autoridad de tránsito. Por lo tanto, un policía patrullero no tiene jurisdicción, no tiene autoridad sobre el Código Nacional de Tránsito. Solamente, lo dice claro el Código Nacional de Tránsito, la Policía Nacional a través de la Dirección de Tránsito y Transporte. Los inspectores de policía, los inspectores de tránsito, corregidores o quien haga sus veces en cada ente territorial. La Superintendencia General de Puertos y Transporte. ¿Quién es la superintendencia? La superintendencia es, por decirlo así, un ente fiscalizador, ¿cierto? De que va a estar, eh, donde todas las dependencias del tránsito tienen que estar es, vigiladas, por decirlo así, o controladas, ¿cierto? Por la Superintendencia General de Puertos y Transporte. Las fuerzas militares, para cumplir exclusivamente lo dispuesto en el parágrafo quinto de este artículo. ¿Qué dice el parágrafo? ¿Qué dice el parágrafo quinto? Dice que las fuerzas militares podrán ejecutar la labor de regulación de tránsito en aquellas áreas donde no haya presencia de autoridad de tránsito. Solamente para regular, siempre y cuando no haya presencia de autoridades de tránsito. Los agentes de tránsito y transporte. Hay que entender que el agente de tránsito es una autoridad de tránsito. No podemos menospreciar la autoridad de un agente de tránsito. El agente de tránsito tiene una autoridad. Si ponemos a un policía de tránsito y un agente de tránsito, ambos tienen la misma autoridad dentro del Código Nacional de Tránsito. Tan es así de que un agente de tránsito, en el caso de que haya un accidente de tránsito donde haya muertos, pues se acordonará el sitio porque puede existir material probatorio en ese lugar y nadie puede pasar para allá sin la autorización de ese agente de tránsito. Ese agente de tránsito puede recopilar material probatorio, guardarlo en cadena de custodia y hacerse parte del proceso en la investigación frente a ese accidente para establecer, ¿cierto?, la responsabilidad que hubo frente a la muerte o frente al obsiso.